explicación de por qué los pacientes generalmente con virus pues tienen mayor tendencia al vómito. Esta fisiopatología que acabamos de ver aquí se da también en otros virus. Generalmente es una señal que va de intestino, cerebro, intestino y que nos va a provocar aumento de la motilidad intestinal y además vómitos. Es importante mencionar que los vómitos solamente van a durar de 1 a 2 días. Si duran más de 2 días, es importante, como ya hemos mencionado antes, tener en cuenta la deshidratación, y la diarrea solamente va a durar de 4 a 7 días. Como ya comentamos, la gastroenteritis viral tiende a ser más corta y es autolimitada. Esto quiere decir que el tratamiento que demos va a ser solamente sintomático. Nunca hay que dar antibióticos en estos casos. Vamos a tener un pródromo corto. Esto quiere decir que el antecedente que provocó, que el paciente nos comenta que cree que provocó la diarrea, va a ser reciente. O sea, fue a comer ayer, hace 2 días, y no hace 3, 4 días o hace una semana. Vamos a tener fiebre leve, y este es un punto también importante porque muchas veces creemos que viral quiere decir no fiebre. Y entonces, si el paciente llega con diarrea y fiebre, pues decimos que es bacteriana y no. En la gastroenteritis viral también puede haber fiebre. Y hay que descartar signos de infección bacteriana, los cuales van a ser una fiebre, pero más alta, diarrea sanguinolenta, un dolor abdominal más intenso y que haya más de 6 deposiciones en 24 horas. Generalmente la gastroenteritis viral pues va a ser va a presentar síntomas menos fuertes. Y es importante tener en cuenta el inicio, la frecuencia, la cantidad y la duración de la diarrea y los vómitos, que van a ser factores importantes para evaluar tanto el estado general del paciente como probables datos de deshidratación. Y también en esto pues es muy importante preguntarle sobre la ingesta oral, la diuresis y la pérdida de peso, sobre todo en pacientes pediátricos. Si ya, o sea, la diuresis es muy importante y también la ingesta oral. Como ya les había comentado, algunas madres deciden detener la lactancia o detener lo que estaba comiendo normalmente o bebiendo normalmente el niño, hasta llevarlo al médico. Y bueno, eh, las gastroenteritis bacterianas van a tener diversas causas y puede variar de leve a grave. Se va a manifestar con diversos síntomas, algunos muy parecidos a la gastroenteritis viral, en realidad no cambian tanto. Lo único que podemos decir es que se va a relacionar más con dolor abdominal fuerte y deposiciones sanguinolentas. Sin embargo, esto es más en cuestiones académicas, en la práctica diaria. Probablemente la diarrea sea exactamente igual en la gastroenteritis viral o bacteriana, entonces muchas veces es difícil diferenciar entre esas dos. La parte buena de esto es que, como ya les había comentado, toda gastroenteritis es autolimitada, entonces si el paciente no tiene ningún factor de riesgo importante, pues el tratamiento va a ser exactamente igual, aunque sea gastroenteritis bacteriana, no vamos a dar antibióticos. Entonces, pues esto es un punto a tener en cuenta. Eh, el paciente pediátrico, por ende, pues no va a requerir una investigación microbiológica, ya que el conocer el agente enteropatógeno pues no va a cambiar el tratamiento y nos va a llevar más tiempo. Sin embargo, para los enteropatógenos más comunes en los pacientes pediátricos van a ser Salmonella, Campylobacter y Yersinia. Y en los pacientes mayores de 5 años o pacientes adultos van a ser Campylobacter y Salmonella. Aquí tenemos, en la columna izquierda van a ser las características de las heces. En la columna del medio, las características de las heces cuando se trata de una infección que afecte el intestino delgado. Y en la tercera columna, infección que afecta el intestino grueso. La apariencia de las heces cuando es del intestino delgado va a ser más líquida. Como ya habíamos mencionado antes, cuando vimos la fisiología normal de la absorción y secreción de líquidos, eh, hay mayor absorción de líquidos, el 80% de líquidos se absorbe en esta parte. Entonces, por ende, si tenemos una infección aquí, pues va a haber mayor secreción de agua, ya que esta agua no se va a absorber como debería. Y en el intestino grueso vamos a tener que va a ser la infección, se va a caracterizar más por moco o por sangre. En el intestino delgado va a haber una mayor cantidad, en el intestino grueso una menor cantidad. La frecuencia va a ser la misma si es bacteriana, generalmente tiende a ser como de 6 deposiciones al día más o menos. Y generalmente, como vemos aquí, en ambos casos vamos a encontrar sangre en heces.
Y pues los organismos que vamos a encontrar en el intestino delgado y en el intestino grueso van a variar justo por las características que mencionamos cuando hablábamos de la microbiota. Y es que el intestino delgado pues es un poco más ácido y el intestino grueso tiene un ambiente que favorece el crecimiento de bacterias normalmente. En el intestino delgado vamos a tener que generalmente las infecciones se van a causar por toxinas preformadas o por toxinas de las bacterias, no exactamente por las bacterias mismas. Vamos a tener a la E. coli, que muchas veces se cree que es la principal causa de gastroenteritis bacteriana y no. Sí está dentro de las causas, pero no es la principal. Y esta E. coli va a ser enterotoxígena, por lo tanto, pues va a secretar toxinas que van a provocar esta diarrea. En cambio, en el intestino grueso vamos a tener bacterias que van a ser invasivas. Por ejemplo, E. coli enteroinvasiva, Shigella, Salmonella o Campylobacter. Y estas, al ser invasivas, nos van a provocar el sangrado característico de la diarrea bacteriana. Aquí tenemos un video de, si ven en la imagen de abajo en la flechita, se ve que está la Shigella, pero que tiene como un campito de luz alrededor de ella. Bueno, ese campito de luz va a ser de la membrana del enterocito. Entonces, como vamos a ver en el video, es que está rápido, por eso lo explico. Entra la Shigella y al entrar como que toma o se cubre con un pedazo de membrana del enterocito del humano. Y esto le permite viajar entre células adyacentes. Como vemos, entra y al entrar como que jala la membrana, se cubre con la membrana y esto hace que pueda viajar a la célula que está arriba. Está un poquito rápido, pero sí se ve. Y bueno, este es uno de los mecanismos de las bacterias enterotoxígenas. Y aquí en la guía de práctica clínica, pues vamos a tener algunas de las características de estas bacterias. Generalmente la salmonela, por ejemplo, es de transmisión fecal oral. Salmonella, Campylobacter y Shigella van a ser adquiridas en la comunidad. Y tenemos otras más que van a ser nosocomiales o, como ya habíamos comentado, después de la ingesta de antibióticos, como Clostridium. Y si se dan cuenta, en las más comunes que son Salmonella, Campylobacter, incluso Shigella, pues los signos van a ser los mismos. Vamos a tener fiebre, dolor abdominal, sangre en heces. Generalmente no hay vómito, por el contrario de la gastroenteritis viral. Vamos a tener leucocitos en heces, aunque ese estudio no se suele hacer. Y no hay tanta tendencia a la deshidratación. Sin embargo, si se trata de niños, pues siempre hay que tener en cuenta este dato de la deshidratación, justo porque pues no dependen de ellos mismos, sino muchas veces de los padres. Y entonces ahí como que hay una triangulación y pues hay que checar que sí se les dé un adecuado sostén en cuanto a hidratación. Justo por eso tenemos aquí el algoritmo de qué es lo que vamos a hacer cuando se trate de niños menores de 5 años. Este va a ser el tratamiento que se les va a dar, de acuerdo a si hay deshidratación o no. Si se acuerdan, la deshidratación la clasificábamos en tres: sin deshidratación, con deshidratación y con choque clínico o de deshidratación grave. En caso de que sea sin deshidratación, pues va a ser un manejo preventivo. Es importante que a todo niño con una gastroenteritis o diarrea se le siga dando los alimentos que solía consumir y también las bebidas que solía consumir, excepto bebidas carbonatadas o jugos de frutas, ya que se ha visto en estudios que estos aumentan más las deposiciones y más la deshidratación. Entonces, se le va a seguir dando la lactancia. Eso es muy importante, que en ningún momento suspenda la lactancia y que si es menor de 6 meses que no se le dé otra cosa más que la lactancia, ya que esto va a ser suficiente. Se les va a dar suero de soluciones de rehidratación orales o suero oral de baja osmolaridad, ya que se ha comprobado que si es de baja osmolaridad, pues va a ser más útil para la rehidratación. Y la dieta, como ya comentábamos, va a ser adecuada a la edad del paciente. Esto quiere decir que la que ya le estábamos dando, esa es la que vamos a seguir dándole para que no haya ningún tipo de cambio y también para que el paciente la acepte. Es muy importante, como ya comentábamos, no dar antibióticos, ya que como hemos visto, pues no van a ayudar y pueden llegar a ser perjudiciales. En caso de que el paciente tenga deshidratación, vamos a hacer también la rehidratación oral.
Esta va a ser de 50 mililitros por kilogramo de peso y se va a dar en 4 horas. Esto es muy importante porque muchas veces se le da todo así a que se lo tome inmediatamente cuando llega y esto va a provocar que el paciente tienda a vomitar. Entonces, esto es muy importante que se le dé así como de a sorbitos, como conforme lo vaya tolerando. Y en caso de que el paciente no tolere este suero oral, vamos a tener dos opciones. La primera opción es una sonda nasogástrica. Si el niño está muy débil, por ejemplo, para beber, o si el vómito es persistente, entonces toma el suero oral y lo vomita, pues obviamente no vamos a tener la hidratación deseada. Y la segunda opción es que sea ya intravenoso, entonces pues ahí hay que sopesar con los papás, que consideran mejor ellos y también nosotros cómo vemos al niño. En caso de que tengamos un choque clínico, que ya es la tercera etapa o la tercera categoría, el tratamiento va a ser siempre IV. Vamos a dar un bolo IV de 20 mililitros por kilogramo con solución salina al 0.9%. Y en caso de la persistencia del choque o de que no veamos mejoría, pues hay que considerar diagnósticos diferenciales, referirlo a un segundo nivel. Siempre es muy importante en cualquiera de los tres sistemas de rehidratación ver cómo va evolucionando el niño, o sea que no tenga ninguna recaída o que siga igual. Si no hay mejoría, entonces vamos a ir pasando a la siguiente etapa, aunque no tengamos los signos de deshidratación. Por ejemplo, si vemos que está en la etapa intermedia y que le estamos dando suero oral, pero que le está vomitando, que sigue aletargado, que sigue teniendo el signo del pliegue positivo, entonces vamos a sopesar entre sonda nasogástrica o bolo IV. Y bueno, aquí vamos a tomar la decisión de si damos de alta al paciente o si lo hospitalizamos. Esto también va a depender mucho en el caso del paciente pediátrico de si consideramos que los papás le van a poder dar el tratamiento de solución oral a las horas correspondientes, porque recordemos que es como de a sorbitos cada 4 horas. Y si vemos también que el niño lo está tolerando, si el niño después de 4 horas está bien, no tiene datos de deshidratación y está tolerando el suero de rehidratación oral, pues entonces sí lo podemos dar de alta. Si no, es preferible que se quede en el hospital para estarlo vigilando y para darle nosotros el tratamiento. Como ya comentábamos, pues es muy importante que el niño no vomite el suero oral y que no tenga datos de choque, o sea, que no esté empeorando. En cualquiera de estos casos siempre hay que referir. Y durante el tratamiento IV se le va a tratar de dar también suero de reanimación, suero de rehidratación oral. Y esto siempre, como ya hemos comentado, tiene que ser temprano y gradual para que lo tolere y que el paciente no vomite. Y ya una vez que se dio este tratamiento, pues regresamos al algoritmo de arriba que vamos a clasificar otra vez la deshidratación. Recordemos que también para esta clasificación podemos utilizar el peso ya recuperado después de la hidratación. Aquí tenemos la tablita que era pérdida de peso menor del 3% sin deshidratación. Si tenía una pérdida del peso, o sea que al ingreso lo pesamos y después de ya ese tratamiento de rehidratación consideramos que tenía pues una pérdida de peso del 3 al 8%, es una deshidratación leve a moderada. Y si es una pérdida del peso mayor del 9%, pues es una deshidratación grave. Aunque pues hay que tener en cuenta que ya esta clasificación la vamos a hacer ya hasta el final. Entonces, lo más importante es que utilicemos los signos y síntomas del paciente para, para decidir el tratamiento y no tanto la pérdida del peso. Y eso sería todo. Muy bien. Eh, Hay muchas cosas interesantes que comentaste, este, y que muchas veces queda claro en las clases aquí, pero no se toman, no se llevan a la práctica ya cuando el médico ya egresó de la escuela, pues, y entonces sigue viendo el mismo problema. El mismo problema es que no tenemos criterios establecidos o nos olvidamos más bien y que y no ponemos en práctica esto, ¿no? Nos desesperamos rápidamente. Entonces, en resumen, ¿cuál sería la estrategia principal en una gastroenteritis en un paciente X?
tener paciencia e hidratarlo, nada más, nada más. Desafortunadamente, es muy frecuente, ¿sí? Más de lo que ustedes imaginan, que cuando llega el paciente al médico de primer contacto, este, eh, es, eh, es seguro que sale con un antibiótico en la receta, ¿sí? Entonces, el antibiótico en la receta, le pregunto, Hanna, el antibiótico en un paciente, este, eh, mejorará el cuadro. Son tres opciones. Mejorará el cuadro. No tiene mayor importancia darlo o no, o sea, no es relevante darlo o no, o empeora el cuadro. Yo diría que empeora el cuadro. Se me olvidó mencionar que sí hay que dar antibiótico en algunos pacientes, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tengan algún tipo de prótesis o pacientes de la tercera edad, en caso de que Bueno, sospechemos de patología bacteriana. bacteriana sí, es un profiláctico, porque realmente una de las complicaciones es que se infecte, que haya una diseminación bacteriana a los sistemas valvulares o las prótesis o stents que tengan, ¿no? Eso sí es muy particular. Pero en el paciente común y corriente, el paciente, como tú dices, empeora el cuadro. El peor del cuadro, ¿por qué? Porque en la flora, en la microbiota hay bacterias que son útiles, que están compitiendo, como tú dices, con las bacterias, están compitiendo con las bacterias patógenas por el espacio y la nutrición, y uno destruye todo. Entonces queda expuesta la mucosa sin esa protección y es más susceptible a la invasión de otros patógenos, ¿no? Entonces, no hay que dar antibióticos, no hay que dar antibióticos. Si ustedes están viendo que el 70% de las gastroenteritis son virales y que no hay un tratamiento, o sea, ustedes saben que no hay tratamiento para virus, sino nada más el soporte viral, es digo, el soporte eh, hídrico, ¿no? Y alimentación y todo. Y que también las gastroenteritis bacterianas pueden ser inclusive autolimitadas, como sucede en la naturaleza común y corriente, pues los animales también se infectan y también tienen gastroenteritis, pero no requieren en la mayor parte, en la vida silvestre, pues tratamiento de ningún tipo, ¿sí? Entonces, sí, hay que recordar que hay que hidratar nada más. Obviamente, estar pendientes de datos más importantes, ¿no? Como si hay un proceso de mayor fiebre, mayor dolor, como tú dices, o que hay datos de invasión en la célula, el virus invade, pero no es tan tóxico hacia la célula como, por ejemplo, la Shigella, que produce daño celular y ruptura vascular y sangrado, y la salmonela también. Entonces, si no hay datos de ese tipo, pues hay que continuar con la hidratación nada más. Una cosa importante es que el paciente deshidratado, pues digo, bueno, ahorita que hablaste de sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica también tiene su detalle muy especial. Una sonda nasogástrica es incómoda para el paciente. La misma zona nasogástrica puede producir un efecto nauseoso persistente. Entonces ustedes le ponen la sonda, el niño va a estar, o el paciente X, va a estar con ese estado nauseoso cada vez que trague por el efecto de cuerpo extraño de la misma sonda. En los niños es menos frecuente que en el adulto. Entonces, muchas veces hemos visto que el paciente está vomitando cuando ustedes le dan el biberón, por ejemplo, o un vasito de agua, y se le pone la sonda nasogástrica y empiezan a hacer la administración por la sonda del líquido y también sigue vomitando, sigue vomitando. Entonces, ¿cuál es la razón? Muchas veces se van a percatar que la razón es la velocidad con la que se le da el alimento o el líquido, ¿sí? Es obvio que un niño deshidratado pues tiene sed y si ustedes le dan el biberón
o un vasito, o si es más grande, un vasito de agua, con popote, una pajilla. Entonces, el niño pues va a tener esa avidez, esa necesidad de estar ingiriendo. Como nos sucede a nosotros cuando hacemos mucho ejercicio y estamos deshidratados, vamos y tomamos un vaso de agua en segundos, ¿sí? Ese es el problema, porque el paciente recarga su tubo digestivo y vomita. Entonces, aunque el niño esté muy deshidratado, no pretendan que se tome un biberón de suero oral así a discreción, o sea, que se lo acabe, porque lo va a vomitar. Y también cuando se le pone sonda, creemos que se le va a quitar la náusea o el vómito, ¿verdad? Y empiezan a ponerle ahí las jeringuillas con el suero en la sonda y sigue vomitando. ¿Cuál es el problema? La velocidad, ¿sí? Es preferible, en vez de agredirlo con la colocación de una sonda, que es peligroso inclusive, ¿sí? Han habido casos que con poca experiencia las sondas se ponen mal, ¿sí? En lugar de ponerse en el estómago, se va al pulmón. Entonces uno con 2, 3 mililitros de líquido que uno le ponga a un niño pequeño, una sonda que no fue bien colocada, podemos causarle un problema pulmonar, un paro inclusive. Entonces no es tan fácil decidir poner una sonda. Pero si se colocó bien, ¿sí? Se puede determinar hay muchos parámetros, ¿verdad? Este, lo que refluye de la sonda, una plaquita de rayos X, ¿verdad? Podemos determinar que está bien colocada. Entonces, hay que darle poquito, como que fuéramos dándole de mililitro en mililitro nada más, o sea, no llenarle su estómago con el líquido. Por el simple hecho de que sea sonda no quiere decir que no se produzca el estímulo en el estómago cuando esté llegando el alimento, o el líquido, de la misma manera que si fuera un biberón, ¿sí? Porque el estado nauseoso no está en la garganta, pues, en el cuello. El estado nauseoso proviene de la distensión del estómago por esa estimulación inflamatoria del abdomen. Entonces distienden el estómago, distenden el estómago y hay un reflejo, al distender el estómago hay un reflejo gastrocólico que provoca esa estimulación en el colon o en el intestino delgado, y el intestino delgado está inflamado y esa estimulación produce un efecto negativo y entonces el intestino podrá, supongamos que hay una forma consciente de decidir, dirá, pues no quiero ahorita alimento, estoy inflamado, entonces hace el reflejo nauseoso y vómito. A diferencia de que si le dan cucharita, por eso es que se, se recomienda que la hidratación sea con cucharadas. Necesariamente por cucharadas nos obligan a darlo en pequeñas porciones, cucharadas chiquitas, no biberón, pues, ni un popote a un niño que pueda absorber algo. Ese es el detalle. Y pues nada más, y cuando hay que dar antibióticos, cuando dan antibióticos hay que dar el, este, en las dosis convencionales, ¿no? Y no hay que dar combinaciones de antibióticos. Precisamente ayer vi un paciente que tenía una gastroenteritis de, de un día y medio de evolución, ¿verdad? Que no me había encontrado a mí y ya fue con otro médico de un servicio de una farmacia. Entonces, le, le recetó ceftriaxona, una ampolleta intramuscular durante 5 días, le recetó ciprofloxacino, 500 miligramos cada 8 horas, cada 12 horas por 7 días, y subcitrato de bismuto, una cucharada cada 6 horas. O sea, con un día y medio de diarrea, ¿verdad? Sin fiebre, ¿sí? Lo que el paciente tenía es nada más la sensación, la molestia de la diarrea. Y ya se habían dado antibióticos. Eso es muy común.
muy común. Obviamente el paciente se perjudica su microbiota, empieza a ver otro tipo de diarrea, otro tipo de estimulación patógena, y finalmente pues va a adquirir con molestias y va a llegar con otro médico que se haya egresado tal vez de la misma escuela y va a decir, no, es que ese antibiótico no sirvió, no lo tomó usted bien, y le dan otro antibiótico. Y así van a estar de antibiótico en antibiótico, de antibiótico en antibiótico. Y después hay una condición patológica que se ve mucho en el síndrome de colon irritable, en el que se llama colitis postantibiótico. ¿Sí? Entonces, el paciente pues, se queda con un cuadro crónico de retortijón, de distensión, de intermitencia, de diarrea y estreñimiento. Es una colitis, pues, un síndrome de colon irritable posinfeccioso o posantibiótico. ¿Sí? Entonces, y le siguen a largo plazo dando tratamientos este, antibióticos. Entonces el antibiótico, yo creo que es el último recurso que tenemos que tener disponible de manera lógica para dar un tratamiento. Entonces yo los invito a que cuando hay una diarrea, y que no haya más problema, no den antibióticos, pura hidratación. Ah, otra cosa importante, que no den antidiarreicos tampoco, ¿sí? La diarrea muchas veces actúa como el efecto tusígeno, actúa como el estornudo. O sea, es una manera de protección, es una manera de limpieza, de depuración. Alguien que tiene, no sé, algo en las vías respiratorias, flemas, bacterias, cuerpos extraños, pues la tos libera esa suciedad, ese cuerpo extraño, lo nocivo que está ahí. El estornudo igual, ¿sí? Entonces la diarrea muchas veces es el mecanismo de limpieza. Si el paciente tomó un alimento que tiene, por decir, un alergeno, algo que cayó mal al paciente, ¿no? O sea, iba por ahí un camarón en mala condición, por ejemplo, o en alimentos en malas condiciones, entonces el cuerpo tiende y debe expulsar esa toxina, esa bacteria o ese alimento. Pero muchas veces lo que hacemos es inmediatamente mandarles un tapón, entonces todo ese elemento nocivo que debió haber sido expulsado a través de la evacuación diarreica, pues se queda en el organismo. Entonces hay más problemas. Yo les sugiero que cuando el paciente tenga diarrea, dejen que tenga diarrea, hidrátenlo, ¿sí? Que salga, como dice uno, que salga el mal, ¿sí? Ahora, cuando ustedes ya pudieran, pudieran suponer que el paciente se está deshidratando porque tiene ya una diarrea secretora, ya evacuó lo suficiente como para haber depurado el intestino, entonces pudiera en un momento dado, si quieren retener más líquido, darle un antidiarreico suavecito, ¿verdad? Y lo más importante, continuar con la hidratación, inclusive con la alimentación habitual. Eso no quiere decir que si habitualmente el paciente tomaba café o leche y comía Coca-Cola y todo, que deba seguir con lo mismo. No, se supone que la alimentación habitual en los parámetros sanos, pues, ¿no? Fruta, verdura, inclusive algún tipo de cereal, avena, algún pan blanco, cosas así que pueden alimentar y que no son tan pesadas para el organismo, ¿no? Pero lo más importante es rehidratar al paciente y estar pendiente, pues, de que esto no tenga datos después, porque pueden haber combinaciones de gastroenteritis, ¿sí? Una puede iniciar con bacteriana y después ser colonizada o aprovechada ese trastorno homeostático temporal para que una bacteria que normalmente estaba ahí de comensal podía intervenir y hacerse bacteriana. Entonces, cuando el cuadro clínico aumente, con más diarrea, más dolor sobre todo, ¿verdad? Y fiebre, más importante, y si tienen estudio de laboratorio,
en donde hay mucho moco, sangre en el excremento, o que ya hay leucocitosis en el estudio de sangre, pues hay que darle un tratamiento común y corriente, no, no bombas. A veces tratan de matar una hormiga con un martillo, que no es necesario. Un buen antibiótico, pues es muy común, la ciprofloxacina es muy útil, porque también le da, la mayor parte de las bacterias son susceptibles a la ciprofloxacina, ¿sí? O la diarrea del viajero, que ahí sí es más frecuente la E. coli. Bueno, es uno para las 9, para las 8 doctores. Muy bien, Hanna, muchas gracias. Mañana continuamos con la siguiente clase y nos vemos hoy, por favor, este, a las 5 de la tarde. Quiero invitar a los del grupo de clínica que hoy ya intenten agregar. Ya hice algunos cambios porque tenía un problema con el Meet, la programación de la clase. A las 10, por favor, los que les toca clínica, vamos a intentar conectarnos. ¿Ok? A las 10 nos vemos. Bueno, que tengan buen día. Nos vemos en la tarde a las 5. Ok. Dime, Ever. Bueno, la puede enviar, o sea, sí se puede recibir, nada más que ahí siempre, ahí se dice a destiempo, ¿no? Yo la recibo, no hay ningún problema. El programa lo recibe, pero es a destiempo. No, doc, no me permite. ¿No lo permite? No, Bueno, de ya todas maneras, si pero puede es que checar eso, por ya, favor. pero ¿cuál problema pudo tener? Ah, Ever? no, es que desde ayer yo intenté enviar mi tarea, el problema es que no verifiqué si quedó enviada. Y hoy temprano entré pues a Edúcate y me di cuenta que aparece como no enviada. Entonces ese es el detalle. Bueno, ¿qué tarea es? Es lo de soluciones. Bueno, voy a darle un día más para que lo metas hoy. Sí, pero dame Gracias. chance, ahorita estoy ya Ah, no. sí, claro. No, no, no se preocupe. Sí. A ver si lo puedo hacer ahorita. Pero yo